Arratsaldeon Berriro, ya son las 4:30 pasadas y vamos a recordar, de aquí a pocos días, tristemente se cumple un año de lo que ocurrió en los Alpes franceses. Todos nos impactamos al conocer la noticia. Un avión de Germanwings volaba de Barcelona a Düsseldorf, nunca llegó a su destino. Este hombre, Andreas Lubitz, era el copiloto, se atrincheró en la cabina y llevó pilotó el aparato para chocarse contra aquellas montañas. 150 pasajeros, no hubo supervivientes. Aún así, un año ha pasado, se ha especulado mucho, se ha hablado mucho de ello y se han conocido noticias. Por ejemplo, que Andreas Lubitz, 2 semanas antes, había visitado a un médico privado. Y este médico privado habría recomendado a Andreas Lubitz ingresar en un centro psiquiátrico. ¿Se podría haber evitado la tragedia de Germanwings? ¿Por qué ese médico no alertó del posible riesgo? Hoy vamos a hablar de todo ello, pero antes pongamos datos. Karmele Azkoitia nos va a recordar algunos de los datos en torno a Andreas Lubitz, pero también abre el debate. ¿El secreto médico debe tener límites? Andreas Lubitz estrelló el aparato voluntariamente. Es lo que revela el informe elaborado por la Oficina de Investigación y Análisis de Francia, hecho público este domingo. El informe final de la investigación revela que el copiloto alemán sufría depresión y subraya que fue él quien modificó de manera intencionada los ajustes del piloto automático para que el aparato descendiera, que no respondió a las llamadas de los controladores ni a los golpes en la puerta de la cabina. El informe también explica, punto por punto, la evolución médica de Lubitz, que en diciembre de 2014 empezó a mostrar síntomas de un episodio depresivo psicótico. El copiloto alemán consultó a varios médicos, le recetaron antidepresivos y 2 semanas antes del accidente un psiquiatra recomendó su ingreso en un psiquiátrico. Pero ninguno advirtió a las autoridades ni a la aerolínea sobre el profundo desequilibrio de Lubitz. Los médicos se han escudado en todo momento en el secreto profesional, pero los investigadores sostienen que debe haber un equilibrio entre esa reserva y la seguridad colectiva. Por eso, en su informe, la Oficina de Investigación y Análisis de Francia recomienda establecer unas reglas claras cuando los pilotos presenten problemas mentales y permitir que se pueda romper el secreto médico en un caso de peligro público. Es algo que también reclaman las familias de las víctimas. ¿Cuándo y cómo se debe plantear un límite en ese secreto médico? Bueno, ya el colectivo, además, hay médicos que piden, desde luego, una regulación clara. Pues precisamente porque hay muchos médicos que se encuentran en una situación así y quizás está limitado por la legislación. Conozcamos a los invitados de hoy. Por cierto, vosotros también podéis opinar como cada tarde llamando al teléfono que tenéis en pantalla. Tenemos a Jorge Capdecchi, es director e instructor de vuelo de Asofly. Jorge, arratsaldeon, bienvenido. Arratsaldeon. A su lado, Koldo García, es un viajero asiduo, podríamos decirlo, debido a su trabajo. Es director de la agencia de viajes Erandio Bidaya. Koldo, arratsaldeon. Arratsaldeon. En Madrid tengo a Lorenzo Mora, es psicólogo aeronáutico, defensor también de la existencia de 2 tipos de licencias sanitarias para este tipo de profesionales. Muy buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes, arratsaldeon desde Madrid. Enrique Saracho, es psiquiatra, director técnico del equipo Ediren. Bienvenida también le doy a Enrique, arratsaldeon, Enrique. Arratsaldeon. Y me voy a Iruña. Jorge Pla Vidal es presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría. También va a intervenir en este pequeño debate. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, arratsaldeon. Me acompañan también 2 de los contertulios habituales, Sergio Gómez y Beñat Zarrabeitia. Gracias a los 2 por estar aquí. Jorge, empiezo contigo. Tú eres piloto y eres instructor de pilotos. Así es. Los pilotos de aviación, de líneas regulares, ¿están suficientemente controlados? Bueno, lo pone la legislación, ¿no? Nosotros no marcamos lo que nos van a examinar, ¿no? Entonces, todos los años, dependiendo de la edad mínima, de forma mínima, una vez al año, tenemos que pasar una revisión médica. Esa revisión sobre todo es médica y luego suele haber un cuestionario y una entrevista que te hace el propio examinador médico de tipo ligero, yo le llamaría, con una serie de cuestiones, una serie de preguntas y una charla que tienes con él. Me hablas de exámenes médicos. Exámenes médicos y hay una pequeña parte del examen donde hay una serie de preguntas de tipo psicológico. ¿Tipo psicológico? Sí. Una serie de preguntas. ¿Eso es suficiente?
Bueno, yo no soy, aquí habrá gente que es más ducha que yo y podrá decirlo. Yo como piloto, pues bueno, a veces sí es verdad que en el pasado muchas veces los pilotos al salir después del examen médico decimos, hombre, no voy a decir, en un cuestionario me pone si estoy pensando en suicidarme, no voy a poner sí, aunque lo piense, no sé. ¿Por Enrique, qué? Porque tú eres inmediatamente psiquiatra. pierdo el... ¿Es suficiente este control para personas que tienen en sus manos tantas vidas? Bueno, yo creo que no, que no, en todo caso no son equiparables a la atención que se le presta a lo físico. Yo creo que ya es hora de que nos demos cuenta que la salud mental es una parte muy importante y lo que pasa es que no podemos, lo complicado son los métodos de evaluación, que es más difícil de medir, de objetivar y de calibrar los riesgos en el caso de un trastorno mental que de un trastorno físico. Precisamente por eso se presta más atención a lo físico porque metodológicamente es más fácil de objetivar. En cambio, en lo mental es muchísimo más complicado, pero eso no quiere decir que no se le deba prestar atención a esto. Lorenzo Mora, Madrid. Sí. Hemos cogido el caso de Germanwings y de Andreas Lubitz, conociendo además este dato que ha surgido hace poco, y es que 2 semanas antes de entrar en ese vuelo, este paciente había acudido a un médico privado y le habría recomendado entrar en un centro psiquiátrico. Esa información nunca llegó a la empresa. ¿Qué falla en eso, Lorenzo? Bueno, pues falla el problema de la confidencialidad entre facultativo y paciente, pero como bien habéis apuntado hace un momento, esa confidencialidad tiene que ponerse un coto, y no solamente en el colectivo de pilotos, sino en cualquier colectivo. Yo soy padre de un niño de 11 años, está a cargo de un profesor que tiene 40 niños y, de alguna manera, ese secreto profesional, sin violarlo, porque una baja médica no se viola ningún secreto profesional. Otra cosa es que se diga la causa de esa baja médica. Entonces ya podríamos empezar a hablar de violación de ese secreto profesional. Pero comunicando una baja médica no habría ningún tipo de violación y se evitarían, no el 100%, pero sí algo más de los casos que se dan. Ya, pero si en este caso este hombre no cogió una baja médica, quiero decir, yo lo que planteo es cuando un médico conoce que hay un peligro y un riesgo para terceras personas, ¿podría incumplir el secreto profesional? No, me yo puede creo contestar que no el que quiera, ¿eh? Lorenzo, sí, dime. Sí, yo creo que no lo incumpliría. Yo en mi consulta tengo un paciente que le veo con riesgo inminente y me dice, además me confiesa que tiene una pistola y que está dispuesto a utilizarla. Yo no creo que esté violando ningún secreto profesional si pongo eso en conocimiento. ¿Estáis de acuerdo todos? Totalmente. Sí. De hecho, lo estamos haciendo. Claramente. Sí, dime, Jorge. Con cierta frecuencia los No, psiquiatras... digo que claramente el secreto profesional, el secreto médico en este caso, pero también el secreto que el mismo Lorenzo comentaba en su consulta, es un secreto que no es un bien absoluto, tiene sus límites, y el límite está siempre y cuando lo que estás guardando no sea más importante que la vida del paciente o que la vida de un tercero. Exactamente. Por lo tanto, el secreto profesional, pero así lo dice el Código de Deontología Médica, es un bien que hay que guardar, que es la regla habitual, pero que se salta cuando hay un riesgo para el paciente o para la vida de un tercero. Ya, Eso pero- está así dicho. Ya, pero vamos a ver, Lorenzo lo que ha planteado, y además lo ha hecho para que todos entendamos cuál puede ser la situación, un paciente con una pistola está armado y está diciendo que es capaz de matar. Pero claro, ¿hasta qué punto una información dada por un médico a una compañía puede afectar al futuro profesional de ese... ¿Tú eres piloto? No lo sé. Pues te ¿O hasta diría qué que punto mucho. ese piloto se va a Sí. callar cosas o va a Pues- ocultar cosas al médico para que, precisamente por ese Hombre, riesgo? Vamos a ver, instantáneamente, cuando nosotros entramos en la consulta de un examinador médico autorizado por Aviación Civil, en el momento que nos detecta algo, entramos a esa consulta con licencia para poder volar y salimos sin licencia. Es automático, es instantáneo. ¿Pero qué Instantáneamente. médico te da esa licencia? ¿Un médico privado? No, no es un médico privado, es un médico habilitado por AESA, Aviación Civil, para poder dar licencias médicas de aviación. Vale. Entonces esa persona, tú entras a esa consulta, te ve algo mal, lo que sea,
automáticamente sale sin licencia médica. Si es de tipo, pues eso, te ha detectado un electrocardiograma mal, te dirá, bueno, te dejo sin licencia, vete a un especialista y me traes un informe que justifique que esto es algo transitorio o que no es un problema para que tú puedas volar. Entonces, si el informe que traes es positivo, te devuelve la licencia. Sí, pero en este caso, por ejemplo, hubo un fallo. El problema está, es que yo, por ejemplo, te da un problema una vez y eso queda registrado para ti en toda tu carrera. Y cada vez que vas al médico, a mí, por ejemplo, me dio una vez, lo he estado comentando con los invitados, una vez me dio un electrocardiograma, que era una tontería, era porque en esa época me entrenaba mucho. Entonces, el médico no le pareció normal, fui al cardiólogo, el cardiólogo dijo que estaba totalmente normal, que no había ningún problema, pero eso en mi ficha, cada vez que voy a un médico aeronáutico me dice, ¿tuviste un problema con un electrocardiograma? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, lo más inocente que podemos hacer los pilotos es que cuando tienes los triglicéridos o el colesterol mal, como hacemos muchos, pues 2 semanas, 3 semanas antes estás muy formal y no comes nada, ¿no? Pero claro, en un tema psicológico es más difícil de detectar, ¿no? Lo hemos hablado antes, que es muy difícil. Yo si tengo un problema, pues en una entrevista de 5 o 10 minutos, que es la parte psicológica, es lo que tiene, tú estás igual 3 horas en la consulta, te hacen un montón de esto y la parte psicológica son 10 Un momento, minutos. por favor, quiero preguntarle a Koldo, porque Koldo en la entrevista previa contestaba a mis compañeros diciendo que todos tenemos un poco de culpa en esto. No, es que ¿A qué te refieres? Yo veo, diciendo lo que comenta Jorge, y que lo hemos comentado antes, el público tiene que saber que esos análisis o esos chequeos médicos los paga el piloto. Bueno, perdóname. El piloto lo paga si no está en una compañía aérea. Pero si el problema es ese. El problema es que lo paga privadamente el piloto y entonces entra el secreto médico de no decírselo a un tercero. Pero si es la compañía la que le manda al psiquiatra o al psicólogo y lo paga la compañía, tiene derecho a decir, oye, dame el informe de este señor. Si en este caso la compañía aérea hubiese pagado esos chequeos médicos, el médico lo hubiese... O sea, ¿quieres decir que tiene que ser un control interno por parte de la compañía? Pero es que el problema en la sociedad se está instaurando el comprar las cosas baratas, las compañías aéreas se está vendiendo. Viaje usted a precio de autobús en avión. ¿Y eso cómo puede ser? Ahorrando costes. Sí, pero... ¿Creéis? ¿Estáis de acuerdo? Costes. Sí, un momentito, Ahorrando Beñat. costes. Ahí no, O estoy de sea, acuerdo. ¿se pone en peligro la seguridad en ese aspecto? O sea, puede haber un Pero detrimento... totalmente. ¿Es lo que piensa Koldo? Totalmente. Yo creo que podríamos entrar en la dinámica de Ryanair, no Ryanair, con mil campañas. Lufthansa, Pero te aseguro que KLM, ahí no se ahorra nada. Hombre, No se ahorra nada. A ver, Yo tengo que ir a un examinador médico establecido por AESA, Sí. que él tiene sus tarifas, que nadie le va a presionar para hacerlo más barato ese examen médico. Perdonad, ¿puedo y intervenir? automáticamente... Sí, me piden paso, no sé si es Jorge o Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, adelante. Sí, es que estoy escuchando a los contertulios y quizás haya un poquito de confusión en cómo es el tema de los reconocimientos médicos. Los reconocimientos médicos y dentro de los médicos los psicológicos, que lo quiero dejar claro, están regulados por la 1178 del 3 de abril del 2011, una norma europea. Esa norma es adaptable a los países y dentro de cada país también los centros de reconocimiento dentro de cada país tienen sus pequeñas variaciones. En el centro de reconocimiento del que yo fui miembro, el reconocimiento psicológico no son 5 minutos ni 10 minutos. En el caso concreto del centro de reconocimiento donde yo trabajaba era de 2 horas. O sea, es un reconocimiento psicológico en profundidad. Bien, es verdad que solamente... Eso sería un reconocimiento médico inicial, porque las revisiones anuales... Eso, sí, perdón, es eso. es que no... Estamos hablando de eso. Perdón, es que no he acabado. Es en los reconocimientos iniciales. Lo que defiendo es que los reconocimientos periódicos primero deberían estar en manos de centros de reconocimiento estatales, que no fueran de parte, que no fueran de compañías, que fueran estatales, y además que también el reconocimiento psicológico fuese de otra entidad diferente a cómo es en la actualidad los reconocimientos periódicos. Lorenzo, un momento, por favor. En el ámbito psicológico. Sí, un momento, porque creo que la siguiente persona el siguiente invitado nos puede dar la visión de los pilotos desde otro punto de vista. Él es portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, es Borja Díaz Capelli. Borja, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Borja, un médico que hace las revisiones, el control de los pilotos y copilotos, debería, no sé, traicionar su secreto médico en el caso de que tenga algún, o que vea o perciba algún riesgo para la propia persona o para terceros, Borja. No, nosotros en este sentido desde el Colegio de Pilotos estamos totalmente de acuerdo con las medidas que ha propuesto la ABEA. Se ha puesto de manifiesto que hay un fallo en el sistema, en concreto en el sistema de certificación médica alemana. El caso del Germanwings es un caso en el que se sabía que este piloto tenía problemas, no se le hizo el seguimiento que se debía haber hecho y bueno, pues lo que hay que tener claro es que la aviación es lo más proactivo en cuanto a seguridad, pero el sistema no es perfecto. Ya, Borja, después de la tragedia de Germanwings ha habido cambios, porque de hecho de lo que estamos hablando, bueno, afecta también al sector médico, al colectivo de los médicos, pero en cuanto al vuestro, ha habido cambios en la seguridad, el tema de la cabina, porque todo ocurrió, como lo hemos relatado antes, este hombre se encierra en la cabina, el piloto no puede acceder de nuevo a la cabina. ¿Se ha mejorado algo, Borja? Bueno, bajo nuestro punto de vista se ha tapado el fallo que había, el fallo técnico, es decir, que un piloto pudiera quedarse en la cabina solo. Eso, bueno, al final lo que pidió EASA en este caso, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, es que siempre que un piloto es ausente de la cabina, entre otra persona y esté dentro de la cabina 2. Pero desde nuestro punto de vista, siempre apoyamos todas las medidas de seguridad. No se ha hecho un análisis de riesgos sobre esta medida, porque y si la persona que entra en la cabina, qué formación tiene, qué examen psicológico se ha llevado a cabo, a ver si vamos a meter al enemigo, entre comillas, dentro, ¿no? Ya. Esa es la parte técnica. Yo creo que las verdaderas medidas se van a adoptar ahora cuando ya la ABEA ha sacado el informe definitivo con unas recomendaciones. Y todas esas medidas, por supuesto, pasan por todo lo que estáis comentando, el secreto médico, un protocolo homogeneizado a nivel europeo, pero sobre todo, y es por lo que nosotros apostamos, por tener programas de ayuda y programas de recuperación de los profesionales que puedan tener una enfermedad o una patología psicológica o psiquiátrica, a los cuales se puedan acoger y puedan estar fuera de su profesión sin tener un perjuicio económico y un perjuicio profesional. Interesante. Y por otro lado, bueno, nosotros ya llevamos pues prácticamente desde verano, prácticamente un año, trabajando ya en un programa con apoyo del Ministerio de Fomento. Interesante ese punto que me sirve para el debate. Borja, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Acaba de decir el portavoz de los pilotos algo que os lo quiero... Sí, me parece muy importante. Mira, voy a Pamplona, un momentito, por favor. Jorge, acabas de escuchar al portavoz de los pilotos. Sí. Decía, ellos cuentan, además, desde su colegio, dicen, bueno, ¿qué pasa con esos pilotos, por ejemplo, que han tenido un problema? Imaginemos un problema psiquiátrico. ¿Qué pasa con esos pilotos? ¿Un piloto que se le detecta un problema de salud mental va a volver a ejercer? ¿Debería volver a ejercer? Nadie me contesta. Jorge, anímate. Te doy mi opinión, sí. Sí, por favor. Y además que quería aclarar otra cosa en relación con el secreto profesional, pero primero te digo, hombre, yo creo que los pilotos, lo mismo que pasa con el resto de profesionales, si tienen una enfermedad mental de la que se recuperan y están perfectamente recuperados, pues pueden volver a ejercer su profesión de piloto o su profesión de mecánico o de médico o de lo que haga falta, ¿no? Sin informar, pero de, también, sin informar de que es... O sea, quiero decir, un piloto ha tenido un problema, ¿me entendéis la situación, no? Y se monta en un avión. Mira, 150 personas. Dime. Quería decirte dos cosas. Antes comentabas tú, dicho con todo respeto y con toda humildad, pero traicionar el secreto profesional. No hay traición del secreto profesional, que es la base de la relación médico-paciente, es decir, es muy importante, sí, pero no hay traición en tanto en cuanto tú lo estás viviendo bien. Y lo estás viviendo bien quiere decir que si tú detectas en tu consulta que tu paciente tiene una idea de suicidio que verdaderamente no solo es una idea, sino que hay un riesgo de paso al acto muy importante, tú, en la medida que no te saltas el secreto profesional, hablas con la familia de ese paciente o generas un ingreso involuntario de ese paciente, realmente estás ayudando y estás viviendo bien el secreto profesional porque estás ayudando a que ese paciente se ponga bien. Después, habría que ver cómo es el sistema ahora mismo de las bajas. Cuando tú vas al médico, te da una baja el médico. En realidad el que te da la baja, el que tiene la autoridad en nuestra legislación para dar las bajas es el médico de cabecera.
y el médico de cabecera genera 4 documentos. 3 de ellos los lleva el trabajador. Uno para él, donde está el diagnóstico, uno para la empresa, donde no figura el diagnóstico, pero sí figura que está de baja y es el trabajador o la familia del trabajador el que lo tiene que llevar, y un tercero para la mutua. Si ninguno de estos 3, como he leído en algún sitio que hizo el señor Lubitz, lo rompes y no lo llevas, el cuarto, que en nuestra legislación va a todo el sistema del Insalud, derivado de las autonomías, aquí Osasunbidea o quien sea, eso genera un rastro, pero un rastro administrativo que no da lugar a ninguna alarma. Es decir, que si el trabajador tú le das una baja y no lo comunica, no llega a ningún sitio. Ya. Con lo cual, no hay información. Es que, y hay, no sé, como lo veréis, pero ahí está el fallo. Es una cuestión de coordinación. Sobre el tema... A mí me parece Sí, muy Enrique. importante lo que acaba de decir el anterior, porque nosotros subamos las exigencias de los controles psicológicos, no vamos a evitar este tipo de cosas, porque si lo que está en juego es la licencia y la carrera profesional, esta persona se va a cuidar muy mucho y va a entrenarse incluso para saber cómo comportarse para evitar esos controles. Sí. Sin embargo, porque nosotros damos por supuesto que los pilotos tienen que ser superhombres, que tienen que... No, son personas. Son personas, ¿eh? Y son personas sujetas que... a estar. Lorenzo, espera. ¿Y quién no tiene una depresión? Ya, Lorenzo, ¿Quién no ¿te pasa quieres- una depresión? Ya. Es que ahí está la cosa, la medida. Lorenzo, tú te encargas de esto. ¿Hasta qué punto extremáis los médicos que os encargáis de calibrar y de controlar la salud de los pilotos, por ejemplo? Quiero decir, con la información de Andreas Lubitz, 2 semanas antes, le dice un médico, ingrese usted en un centro psiquiátrico. Yo te pregunto, Lorenzo, ¿puede el médico ejercer un poder en ese sentido de decir, no, señor, es que esto no es algo voluntario, usted tiene que ingresar en un centro psiquiátrico? Sí, perdóname, te corrijo, yo no soy médico, soy psicólogo. Bien, psicólogo, Me encargo de perdón. la parte psicológica del reconocimiento sanitario, por decirlo de alguna Pero manera, ¿qué- del qué- personal, qué opinas? del personal de vuelo. ¿Qué opinas sobre, en este caso, en este tipo de casos, se detecta un riesgo grave, debería, es que estamos hablando del secreto médico, bueno, o debería actuar el médico en esta cuestión y decir, no, Como usted lo ha ingresa? dicho, evidentemente, como lo ha dicho el colega psiquiatra desde Pamplona, no se está traicionando ningún secreto médico, y aunque se traicione el secreto médico, el beneficio es mayor que el perjuicio que se pueda estar causando, evidentemente. Las recomendaciones de la BEA, que es un informe fantástico, porque aparte de investigar el accidente en concreto, es un resumen de toda la legislación, es fantástico el informe de BEA, hace unas recomendaciones que yo en cierta forma no estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque establece que la salud mental se debe abordar y debe ser reconocida como algo transversal. Mientras al piloto se le está viendo los ojos o el oído, pues se le están haciendo ciertas preguntas de tal manera que a ver si detectamos si tiene alguna patología o algún trastorno mental. Y eso yo creo que es una falla. El reconocimiento de salud mental debería ser con la suficiente autonomía. Piensen ustedes que del 80% de los accidentes o incidentes aéreos, que de los incidentes aéreos el 80% se debe al error humano. De ese 80%, ¿cuántos accidentes o incidentes son debidos a que no ve bien o a que no oye bien o que tiene alguna patología cardíaca? O sea, que son Escasos. evitables. Sin O sea, que embargo, son evitables. No, lo que estaba intentando establecer es la diferencia entre el reconocimiento físico y el reconocimiento psicológico. Ya. De ese 80%, muy pocos son debidos al error del ojo o al error del oído. Sin embargo, la gran mayoría son debidos a una falta de gestión, a una gestión de una situación estresante en malas condiciones, a una resistencia baja a la fatiga. Es decir, a otra serie de que no llegan a ser patologías,
que no llegan a ser patologías, pero sí un déficit en ciertas aptitudes en un momento determinado y en un momento de crisis. Y yo creo que ahí habría que poner el foco de atención en ese reconocimiento psicológico, no tanto de patologías, sino de falta de ciertas aptitudes en un momento de crisis determinado. Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Sé que tienes que seguir con tu agenda y yo te agradezco que te hayas acercado también a este debate y que hayas dado tu opinión. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Lorenzo, aparte de la opinión, ha dado datos muy interesantes. Yo, queríais... Yo un pequeño apunte. Un momentito, Sergio. Un pequeño apunte. Yo creo que se ha dado la clave, ¿no? En España hay 4 partes de baja y en ninguno de los que les llega a la empresa viene el motivo por el cual esa persona está de baja. Yo creo que en determinadas profesiones, más allá de hablar del secreto médico, tendría que establecerse un derecho, una obligación o un poder de que la empresa que tiene esos trabajadores que tienen tanta responsabilidad por las personas a las que están bien pilotando, bien conduciendo un autobús, bien dando clase, puedan acceder directamente con consentimiento expreso del trabajador a los partes médicos que se generen tanto en el sistema de salud público como en las consultas privadas. Y con eso nos olvidamos ya en parte del problema del secreto médico y, desde luego, como bien se ha dicho, dando una salida para que determinadas profesiones que tienen esos problemas, esas problemáticas que ahora de que ya nunca más vas a poder volar, se puedan recuperar esas personas. Teresa, perdona, que tú mismo lo puedes contestar. Es que hay gente que está llamando y a mí me parece interesante lo que Teresa de Pasaya, a la cual agradezco que haya utilizado el teléfono, pregunta, Jorge, ¿sois los pilotos una de las profesiones más expuestas al estrés y a problemas mentales? Hombre, al estrés puedo entender que sí. Además, normalmente es el 80% del tiempo es una profesión relativamente relajada, pero en un 10, un 15% de situaciones o de tu tiempo laboral se puede convertir en el mayor estrés que puede soportar una persona, ¿no? Unas condiciones meteorológicas adversas, un fallo de motor, un problema de otro tipo, pasamos de una relajación determinada al máximo estrés que puede sufrir cualquier persona en cualquier ámbito, ¿no? Porque tienes tenéis que ser tenéis que ser más... Jorge, en ese sentido, a mí lo que me sorprende es que evidentemente tiene una parte también mecanizada, de rutina, etcétera, pero me sorprende, es verdad que tú has dicho, ¿no?, que con la edad van aumentando los controles, médicas, sí. Pero eso es, efectivamente, pero quizás teniendo en cuenta que en el momento en el que se activa el estrés en cierta medida puede llegar a ser de vida o muerte, es decir, no solamente propio, sino toda la responsabilidad que conlleva tripulación y pasajeros. O sea, eso no debería ser más periódico, porque yo aquí lo que estoy viendo, y estoy viendo opiniones complementarias, es que hay un elemento que debe ser el de la coordinación, pues el vinculado a las bajas, etcétera, pero también una regulación y determinación mayor a la hora de quién tiene que hacer las revisiones, si tiene que ser la empresa o tiene que ser un organismo estatal. Eso está establecido, ¿eh? Sí, no hay ninguna duda. Quiero decir, claro que está establecido, pero y evidentemente, afortunadamente en el Estado no ha habido incidencias de ese tipo graves como el que estamos hablando de Alemania. Pero podría ser mejorable porque las opiniones que estamos viendo inciden hacia ahí. Jorge, breve. Todo es mejorable. Todo es mejorable. Pero... vamos a ver, precisamente hay un informe que dice que hay que hacer ciertas cosas. Yo lo que entiendo, a mí, yo creo que aquí hay un poco de confusión, porque yo lo que he entendido es que este señor hizo un examen médico y alguien dijo que debía ser internado. Sí. Ese señor fue a ese psicólogo psiquiatra porque se encontraba mal, pero... yo puedo ir a al entrar en una consulta de un psicólogo psiquiatra, que voy yo por mi propia voluntad, no porque me lo diga la compañía. Un segundo. Te lo debe decir la compañía. No. Yo voy al psicólogo porque yo me encuentro mal. Tú te duele un pie, vas al traumatólogo. Y yo entro a me piden el DNI, me piden si soy piloto. Mira, es que... Es privado. Jorge. Es que ese es el problema. Ahora ha salido que un señor dijo... Pero eso no era dentro de los mecanismos de detección de la aviación, sino que este señor se encontró mal y decidió, porque quería curarse, decidió ir a un momento, Jorge, psiquiatra. Jorge, ¿qué opinas ante lo que dice el piloto? Tu tocayo. Yo creo que los pilotos, efectivamente, en un momento determinado soportan un nivel de estrés muy importante y que ese nivel de estrés pues justifica que estén muy bien entrenados, como de hecho yo creo que están, y que estén bien revisados. Yo creo que efectivamente las empresas deberían, vista esta situación y visto que este peligro existe y que el peligro de que el piloto falle trae detrás todo el pasaje del avión, pues deberían hacer unos exámenes quizá más amplios, pero también entiendo que
Efectivamente, el piloto que se encuentra mal acude al médico y explica para ponerse bien, pero hay otros pilotos que a lo mejor pues no detectan que existe esa enfermedad, no van a acudir al médico y habrá que tener unos sistemas. Lo mismo que pasa con el carnet de conducir, pues la licencia de piloto debería tener también unas reglas, que las tendrá, de revisiones periódicas. Además, para algunos extremos es muy exigente, pues que lo fuera un poquito más también con el ámbito de lo psicológico, para que se pudieran detectar Señores, estos riesgos. un momentito. Es que tengo a una persona esperando ya hace un rato al otro lado del teléfono y quiero que nos dé la visión de una persona que ha vivido un accidente en aviación. Una opinión como usuario. Un momentito, porque se llama Aitor Rodríguez y es superviviente de un accidente que ocurrió en Granada en 1992. Aitor, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon, sobreviviste a un accidente aéreo en el 92. El avión se posó en la pista del aeropuerto de Granada, la cola impactó con el suelo partiéndose la aeronave. Vaya momento, Aitor. Sí, perfecto, exacto. ¿Qué opinas acerca de lo que estamos hablando? Es decir, el control sobre la salud mental de los pilotos, de la gente que trabaja y que tiene la responsabilidad de tantas vidas. ¿Qué se debería hacer, Aitor? Bueno, es poco lo que os he oído, la verdad, pero, pues hombre, pues un poco estoy de acuerdo con lo que decía, bueno, uno de los tertulianos, pues de que la presión que llevan, pues realmente debe ser muy grande, ¿no? Pues eso, se habla de muchas horas de vuelo, incluso pocas de descanso, en fin. Yo creo que es una profesión de riesgo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, como que las condiciones psicológicas pues tienen que ser, digamos, al 100% o al 200%, ¿no? Ya. ¿Crees que se está haciendo lo suficiente de lo que conoces? Porque claro, nosotros partimos de una tragedia también, aparte de la tuya, pues una tragedia, la de Germanwings, con este hombre que parece ser no era apto, ¿no? En salud mental, desde luego, no era apto para pilotar un avión. No estaba capacitado. ¿Tú crees que se controla, se debería controlar más? Hombre, yo pienso que sí, que todo el control que se haga es poco y la verdad que las revisiones que les hagan pues tienen que ser eso, cada muy poco tiempo y muy estrictas, ¿no? Ya. Un poco por la responsabilidad que lleva, ¿no?, encima. Aitor, después de lo vivido, ¿tú has vuelto a subirte a un avión? Sí, la verdad que tuve que subirme, sí, cantidad de veces y atravesar el charco muchas veces, la verdad. ¿Y qué supone, después de haber vivido un accidente de estas características? Bueno, es como, a ver, aquello fue tan rápido, la verdad, aunque el accidente sí fue muy, así como que sonó mucho, ¿no? Pues al final lo superas, ¿no? Lo superas porque si tienes que viajar, pues yo por lo menos lo superé, ¿no? Luchando, siempre tienes ese miedo ahí en el avión, cuando hay las turbulencias, cuando hay... Siempre te viene ese momento, ¿no? Ese recuerdo, pero bueno, pues, no hay más que superarlo y venga, y tirar para adelante, ¿no? Pues tiremos para adelante. Aitor, gracias. Venga. Un abrazo, gracias. Sí, bueno, yo como usuario y como representante de muchos cientos de usuarios, aquí se ha hablado de fatiga, de estrés, de controles exhaustivos. Lógicamente, Enrique, si a ti te viene una empresa, un señor, y dice, dame una revisión de 20 minutos, le vas a cobrar un dinero. Pero va a ser muy sencilla. Dice, dame una revisión exhaustiva de 1 hora, con lo cual tú vas a tener más poder de decisión, va a costar un dinero superior. Lo ha dicho el compañero. El problema es el ahorro de costes de las compañías. Ese es el grave problema. Si les harían controles exhaustivos y más periódicos, se verían estos fallos. Pero claro, siempre estamos, vamos a comprar barato, vamos a vender barato. O sea, ¿crees que es una cuestión económica? Hombre, ¿estáis de acuerdo? Está clarísimo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo como usuario te entiendo. La fatiga, ¿por qué se produce? Ahora, ¿Por volar 8 horas diarias o 5 horas diarias? Pero ¿sabes quién pone cuántas horas podemos volar? La legislación. La legislación dice, tenemos unas reglas, podemos estar X horas volando, pues igual tenemos que hacer un descanso. Si una compañía se salta, el piloto tiene el derecho a decir que no, ¿vale? Hasta cierto punto. No, el piloto tiene derecho hasta a decir que no. Como trabajado como dice todo, que no, te pueden presionar o no, eso está claro. Yo también pero vamos a ver, los exámenes médicos no están puestos por las compañías, sino lo pone la legislación.
Pero estamos, Y a ver, estamos en salud mental. Por muchos controles que queramos poner, son cosas 100%. muy difíciles de medir. O sea, no se puede evitar eso. Son muy difíciles de predecir. 2 horas con un Tú tienes cliente que de 20 minutos. evaluar un riesgo. Y siempre vas a andar en terrenos muy relativos, en donde es más tu propio criterio, el propio criterio del profesional, el que tiene que evaluar el riesgo. Pero no, por muchos cuestionarios que hagamos o por muchos controles que hagamos, siempre va a ser muy difícil de establecer cuál es ese riesgo, ¿no? Pero yo creo que ha dicho algo bien importante. Igual no son tanto los esfuerzos de los controles como que nos ocupemos de la salud mental de los pilotos. ¿Cómo se cuida la salud mental del piloto? ¿No? Porque tú puedes hacer control en un momento dado, pero luego esa situación de estrés, ¿cómo la gestiona? ¿No? Sí, yo sí que añadiría una cosa, ¿no? que va por ahí. O sea, a la hora de pilotar un avión, cada 6 meses tenemos que tener el refresco del modelo del avión que estamos pilotando. Y no tenemos nada que digan, oye, cada 6 meses haz un cursillo donde te permita bajar el estrés. Un tema psicológico que yo creo que vas por donde vas tú, que es una formación a los pilotos, una ayuda para poder afrontar las situaciones. A gestionar esa situación de estrés. Jorge Iruña, ¿qué opinas? Yo creo que también, bueno, Koldo lo planteaba también con una cuestión económica. Se debería invertir más, bueno, tener más consciente lo que es la salud mental de unos pilotos, pero también invertir dinero quizás para que los controles sean mejores. En salud de los pilotos. ¿Tú qué crees? Para cuidar Yo, la salud, fíjate, quiero proponer los médicos, los colegios de médicos vigilan la salud de los médicos, que también tenemos mucha responsabilidad porque atendemos a pacientes y a veces podemos tener problemas pues, de una toxicomanía, de un alcoholismo o de una depresión, o podemos estar con problemas. Y los colegios de médicos han habilitado un sistema que ya lleva pues más de 10 años, que se llama Programa PAIME, que es de atención al médico enfermo, donde se cuida mucho lo que decía el piloto que ha intervenido desde fuera, se cuida mucho la confidencialidad y se cuida mucho el estar atento a que la gente pues luego se pueda recuperar y reincorporar. Quizá los propios pilotos deberían hacer como una gestión entre ellos, donde ellos mismos se supervisen unos a otros y donde cuando uno esté enfermo se le siga hasta el punto de decir, oye, que no puedes seguir pilotando, tienes que hacer esto otro, o donde como deontología de los pilotos, igual que hacemos esto de los médicos, pues se le pueda retirar la licencia por un tiempo hasta que te recuperes o no. Entonces, quizá desde el propio colectivo, que conocen muy bien el trabajo, son los que tienen que intervenir. A mí no me parece que sea tanto un tema económico, que lo habrá seguramente, o sea que no me cabe duda que habrá motivos que tendrán que ver con lo económico, pero me parece que es más un tema de meterse en el problema, de tratar de buscar una solución y quizá una solución desde dentro, que son los que mejor conocen. Porque como decía también el compañero Enrique, el psiquiatra, pues al final en la salud mental tú puedes llegar a un diagnóstico, puedes establecer un tratamiento, un pronóstico, pero no solo en psiquiatría, en toda la medicina las cosas no son ni blancas ni negras, y a veces tú haces un pronóstico equivocado y dices a este señor que porque tiene un tumor se va a morir en 2 semanas y van 2 años y no se ha muerto todavía, ¿no? Entonces, la medicina es así, no es una ciencia exacta, pero sí desde la psiquiatría, desde la salud mental, podemos establecer por la experiencia y por pruebas que hacemos, etcétera, diagnósticos del paciente, un pronóstico y un plan de tratamiento a seguir. Jorge. Eso sí se puede hacer, pero yo creo que hay que ir un poco más. Jorge, vamos a escuchar a la gente que vuela. Nos hemos ido al aeropuerto. Claro, ¿qué opinan acerca del tema de Germanwings, acerca de los controles sobre salud mental que se realizan a los pilotos? Aquí las opiniones. Siempre y cuando perjudique o pueda perjudicar a terceras personas y sobre todo la seguridad de las personas, pues debería levantarse, entre comillas, el secreto médico, ¿no? Tiene que prevalecer la seguridad, ¿no? Yo creo que es lo primero, ¿no? La seguridad del pasajero, ¿no? Si no está bien, no puede tener la responsabilidad de pilotar un avión, en este caso. Lo primero que me gustaría es que cuando me monto en un avión, más que el secreto médico profesional prevaleciese, que prevaleciese el buen estado físico y mental de un piloto o un copiloto, ¿no? El levantarlo no significa que pongamos un cartel en un periódico, sino pues alertar a la autoridad competente, en este caso a la compañía, que efectivamente no puede estar trabajando. Nuestras vidas están en manos de los pilotos. Deberíamos de saber realmente si hay algo que nos preocupe, deberíamos saberlo. Hacerse público o que lo dijeran a la compañía.
Este señor no está apto para volar. Esos informes, si no los tienen, deberían tenerlos las compañías aéreas. ¿Y dónde estaría ese límite entre en qué casos sí se puede levantar ese secreto médico profesional y dónde no? Porque ahí estaría el debate. Debería haber pues una serie, un código, un profesional donde hubiese unas profesiones catalogadas en las cuales pues el secreto médico debería levantarse en estos supuestos. Pues tenía que haber un comité que tomaría una decisión. Algo, me parece que algo así, un comité. El límite sería la seguridad, sobre todo, es decir, no tiene sentido respetar un derecho que al final respetas el derecho de una persona afectando a la seguridad de 220 que van montadas en un avión, ¿no? Son cosas que se podrían evitar, yo creo mucho. Con la prevención se puede evitar muchas cosas. Pues sí, habrá que seguir hablando y sobre todo atentos a este tema. Yo agradezco a Jorge, que está en Pamplona, y al resto que está aquí en el plató, que muchísimas gracias por venir y que estáis invitados para seguir en otro debate. Gracias.